Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy nos toca desarrollar la semana número 6, lo que es nomenclatura. Así que vamos a subir nuestra diapositiva. Bueno, en la semana número 6, lo que se ve es nomenclatura. El día de hoy vamos a dar nombre a los compuestos, ¿no? ¿Qué nombres van a recibir cada uno de nuestros compuestos? Entonces, vamos a tener óxidos, por ejemplo, que es cuando hay dos posibilidades de los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Se le llama óxido básico cuando el oxígeno se une a un metal y se le llama óxido ácido cuando un no metal se une al oxígeno. Entonces tenemos dos tipos de óxidos. Entonces acá es importante diferenciar entre un metal y un no metal. Entonces tienes que saber quiénes son metales y quiénes son no metales. Bueno, acá tenemos nuestra diapositiva, ya subió. Dice semana número 6, nomenclatura inorgánica. Hay que dar nombre a los compuestos. Bueno, ahora vamos a dar nombre. Tenemos acá, número de oxidación o estado de oxidación. Entonces, cuando veas el NO, ¿qué significa? Número de oxidación. O el EO, ¿qué significa? Estado de oxidación. ¿Qué cosa es el número de oxidación o estado de oxidación? Es una medida del grado de oxidación de un elemento cuando forma compuestos. Este puede ser positivo o este puede ser negativo, según sea el caso de cómo participa el elemento en el compuesto. Ejemplo, acá tenemos al amoníaco. NH3 es el amoníaco. Entonces acá vamos a poner que el NH3 es conocido como el amoníaco. Él es el amoníaco. El amoníaco tiene 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Entonces acá está sobreentendido que acá hay un átomo de nitrógeno. Entonces yo veo esta fórmula, ¿no? Yo veo esta fórmula. Y en esta fórmula me indica que hay un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, ¿no? Acá está, mira, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Eso es lo que me está indicando la fórmula. Ah, profesor, entonces el amoníaco, él es el amoníaco, tiene en total 4 átomos, 3 átomos de hidrógeno, ¿no? Y un átomo de nitrógeno. Ahora, el nitrógeno, N, tiene un estado de oxidación de -3 y el hidrógeno tiene un estado de oxidación +1. Profesor, ¿y por qué? Ah, esto es debido a que hipotéticamente, si este enlace covalente, esta rayita que tiene 2 electrones, ¿no? Lo rompemos, los electrones se van a quedar con el nitrógeno y con el nitrógeno. Entonces, aparentemente estaría ganando 3 electrones, por eso adquiere este estado de oxidación de -3. Porque si yo rompo este enlace, que tiene 2 electrones, el nitrógeno estaría ganando el electrón del hidrógeno, pues, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Este es un supuesto. Entonces, el nitrógeno adquiere la carga o el estado de oxidación de -3. Y el hidrógeno tendría el estado de oxidación de +1, porque lo está perdiendo. Pero como les menciono, esto es algo hipotético. Entonces, adquiere estos estados de oxidación. Entonces, esto va a depender de la diferencia de electronegatividad. Como el nitrógeno es más fuerte, adquiere la carga negativa. Y como el hidrógeno es débil, adquiere la carga positiva. Entonces, acá tenemos que el estado de oxidación del nitrógeno va a ser -3 y el estado de oxidación del hidrógeno va a ser +1. Eso se va a cumplir, ¿ya? Otra forma de saber los estados de oxidación, ¿no? Otra forma de saber los estados de oxidación era, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, saber lo siguiente. Bueno, el hidrógeno H, ¿no? El hidrógeno H puede trabajar con +1 o puede trabajar con -1. Entonces yo podría decir que el hidrógeno puede ser +1, ¿no? Su estado de oxidación es +1, o el hidrógeno puede ser un estado de oxidación -1. Tiene 2 posibilidades. ¿Cuándo va a trabajar con +1 el hidrógeno? Ah, cuando se une a un no metal. Entonces, si este hidrógeno, cuando forma compuesto, se une a un no metal, va a trabajar con +1. Pero si el hidrógeno se une a un metal, entonces el hidrógeno trabaja con -1. Entonces acá hay 2 posibilidades. Si el hidrógeno trabaja con -1, ¿cuándo trabaja el hidrógeno con -1? Cuando se une a un metal. ¿Y cuándo el hidrógeno trabaja con +1? Cuando se une a un no metal.
En este caso, el hidrógeno se está uniendo al nitrógeno. ¿Y qué cosa es el nitrógeno? El nitrógeno es un no metal. Entonces, el hidrógeno debería trabajar con más 1. Más 1. Ahí está, así. Y el nitrógeno sería X. Tú le puedes poner acá una incógnita que sería X. Entonces, estableces tu ecuación. 1 por X sería X. 3 por 1 sería 3, más 3. Y todo eso sería igual a 0. De acá yo puedo decir que X es igual a ¿cuánto? A menos 3. ¿No? El valor de X, ¿cuánto sería? Menos 3. Hemos determinado el valor de X, conociendo solo el estado de oxidación del hidrógeno, ¿no? Entonces el hidrógeno es más 1, el hidrógeno es más 1, entonces 3 por 1 es 3, y X sería 1 por X es X, y X más 3 es igual a 0. El valor de X sería igual a menos 3. Menos 3. Bien, entonces ya tenemos el valor de X. El valor de X es menos 3. Y así hemos determinado el estado de oxidación del nitrógeno. Acá tenemos otro caso. Tenemos el caso del dicloruro de magnesio. Lo que tenemos acá en esta estructura es que lo que une al magnesio con el cloro es un enlace iónico. Entonces acá debemos tener presente que el enlace químico es un enlace iónico. Enlace iónico. Si el enlace es iónico entre el magnesio y el cloro, ¿qué significa eso? Que el magnesio ha perdido electrones y el cloro ha ganado electrones. Entonces acá se observa que hay pérdida y ganancia de electrones. Entonces el magnesio, ¿cuánto ha perdido? Ha perdido 2 electrones, por eso adquiere una carga de más 2. Y el cloro adquiere una carga de menos 1 porque gana un electrón. Acá está de puntito rojo, es el electrón que ha ganado. Entonces, el cloro ha ganado un electrón, y por eso adquiere la carga de menos 1, ¿ya? Menos 1. Entonces, el cloro es menos 1. Pero como el magnesio ha perdido 2, entonces 2 átomos de cloro han ganado cada uno un electrón, y por eso cada uno de ellos tiene una carga de menos 1. Entonces, el estado de oxidación del magnesio es más 2. Acá el magnesio sí ha perdido los 2 electrones, esto es una pérdida real, ¿no? Esto ha perdido realmente. Y el cloro ha ganado un electrón, ¿no? Ha ganado un electrón y su carga va a ser menos 1. O su estado de oxidación va a ser menos 1. Ahora, el cloro, cuando adquiere carga negativa, menos 1, su nombre va a ser cloruro, ¿no? Cloruro. Entonces, el nombre de él va a ser cloruro, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá que su nombre va a ser cloruro. Él se va a llamar cloruro. Entonces, acá tenemos al ion cloruro. Al cloruro. La característica acá es que el nombre termina en uro. Ya, el nombre va a terminar en uro. Ahí está. Entonces, cuando el cloro trabaja con menos 1, ¿no? Le podemos llamar cloruro, ¿no? Por ahí me vas a preguntar, profesor, ¿y el cloro con menos 1 cómo se llama? Cloruro. Es el ion cloruro. ¿Ya? Es el ion cloruro. Seguimos. Entonces acá tenemos dos casos. Este de acá es una estructura donde el enlace es covalente, entonces estos son enlaces covalentes, y esta es una estructura donde el enlace es iónico, ¿no? En ambos tenemos el estado de oxidación. Seguimos. Reglas para asignar el número de oxidación. Primera regla. Para un elemento en estado libre, sin combinarse, su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, acá tenemos el cobre, que no ha formado compuesto, está como sustancia elemental. Su estado de oxidación va a ser 0. El hidrógeno, como sustancia elemental, su estado de oxidación también va a ser 0. El oxígeno, 0. El fósforo 4, 0. El azufre octatómico, 0. Acá están estas sustancias elementales dentro de una reacción química. Entonces acá me están presentando una reacción química. El hidrógeno, su estado de oxidación es 0. Y el oxígeno, su estado de oxidación es 0. Pero acá se ha formado el agua. Y entonces, como se forma el agua, ya el estado de oxidación va a cambiar. El oxígeno va a trabajar con menos 2, ya en el compuesto, y el hidrógeno va a trabajar con más 1. Ya, más 1. Entonces, ¿qué ha pasado con el estado de oxidación? Ha cambiado. De 0, que estaba como sustancia elemental, y ahora es más 1 cuando está formando parte de un compuesto. Entonces, el estado de oxidación va a tener un valor cuando esté dentro de un compuesto. Entonces, acá diremos que se ha formado un compuesto. Ya en el compuesto, ¿no? En el compuesto yo puedo ver que el estado de oxidación del hidrógeno es 1 y del oxígeno es menos 2. ¿Ya?
2 por 1, 2, menos 2, 0. La suma de los estados de oxidación me da 0. ¿Por qué, profesor? Multiplica, pues. Este 2 que está abajo, que me indica la cantidad de átomos, 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2. Entonces yo podría decir que acá tengo 2. Y el oxígeno, acá, este oxígeno tiene un 1 que está sobreentendido aquí. Un 1, la unidad, que me indica que hay un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno. Entonces, 1 por menos 2, 1 por menos 2 es menos 2. Entonces, acá sería menos 2. Y 2 menos 2, eso sería igual a 0. Entonces, para este compuesto llamado agua, ¿no? Porque este es el agua, la sumatoria de los estados de oxidación o de los números de oxidación es igual a 0. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. Entonces, esta sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0 cuando se trata de un compuesto. Ya, cuando se trata de un compuesto. Tenemos otro caso acá. Dice, B, los metales tienen estado de oxidación positiva. Claro, recordemos que la tabla periódica, ¿no? Recordemos que en la tabla periódica tenemos el bloque S, tenemos el bloque D y tenemos el bloque P, ¿ya? Y por acá está el hidrógeno y por acá está los gases nobles, pues, ¿no? Listo. Entonces, toda esta zona de acá es el bloque S, ¿no? Es el bloque S. Por acá está el bloque P. Por acá está el bloque D, ¿no? Bloque D. Entonces, esta zona de acá, que es la zona del bloque S, ¿no? La zona del bloque S, todos estos que están acá, son metales, a excepción del hidrógeno que está acá arriba, ¿no? El hidrógeno es un no metal, ¿no? El hidrógeno es un no metal. Entonces, debajo del hidrógeno está el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿no? Son metales. El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, son metales. Entonces, toda esta zona de acá, del bloque S, son metales. El bloque D, también todos son metales. En el bloque P no todos son metales, entonces acá hay una división, pues, ¿no? Diremos que acá hay una división, ¿no? Que divide a los metales, que acá están los metales, los semimetales o metaloides y los no metales. Entonces acá debemos recordar que acá tenemos en esta zona a los metales, ¿no? Los metales. Por acá tenemos a los no metales, ¿no? Ahí están los no metales. Y en esta zona central están los semimetales o metaloides, ¿ya? Entonces, dice acá, los metales, ¿no? Tienen estado de oxidación positivo. Quiere decir que estos elementos de bloque S, de bloque D, su estado de oxidación, ¿cómo debe ser? Positivo. O sea, cuando ellos forman parte de un compuesto, su estado de oxidación va a ser positiva, ¿ya? Van a ser positivos. En sus compuestos, ¿no? Cuando forman un compuesto. Los elementos del grupo 1A, ¿no? Acá, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, presentan número de oxidación más 1 y más 2 respectivamente. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos al cloruro de sodio. El sodio pertenece al grupo 1A. Tú podrías decir acá, el sodio es un elemento del grupo 1 romano A. Y como es un elemento del grupo 1A, concluyo que su estado de oxidación debe ser más 1. Más 1. Profesor, ¿y estos elementos solo tienen un estado de oxidación más 1? Sí. Y eso tienes que memorizar, ¿ya? Que el sodio tiene un estado de oxidación, ¿no? El litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio tienen un solo estado de oxidación. Ahora, si el sodio es más 1, ¿el cloro cuánto tiene que ser para que la suma te dé 0? Menos 1. Más 1 menos 1, la sumatoria te da 0. Entonces acá se cumple que para este compuesto, la sumatoria de más 1 menos 1, eso va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, para este compuesto se va a cumplir eso. Entonces, para un compuesto, ¿no? Para un compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación o de los números de oxidación debe ser 0. Y recordemos que el cloro con carga menos 1 se llama cloruro, ¿no? Él es el ion cloruro. Él va a ser el cloruro, ¿no? Él es el cloruro. Y como se está uniendo al sodio, su nombre sería cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio. Y esta estructura se le conoce como una sal aloidea. Entonces acá tenemos un ejemplo de una sal aloidea. Entonces acá tenemos el cloruro de sodio, que es un ejemplo de sal aloidea. Así. Acá tenemos otro ejemplo.
El calcio con un estado de oxidación de +2. Entonces acá diremos, el calcio pertenece al grupo 2 romano A, ¿no? Es del grupo 2 romano A. ¿Qué significa eso? Que los elementos del grupo 2A tienen un solo estado de oxidación, que va a ser +2. ¿Quiénes son? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Entonces, estos elementos trabajan con estado de oxidación +2 cuando están formando parte de un compuesto. Y esto de acá es un compuesto, pues, ¿no? Lo que tengo acá es un compuesto. Todo esto de acá, para mí, ¿qué cosa es? Un compuesto. Yo puedo decir que este es un compuesto. Este es un compuesto. Entonces, en este compuesto, el calcio trabaja con +2. El calcio es +2, ¿no? Esto se sobreentiende que tú ya lo sabes, pues, ¿no? +2. Y si el calcio es +2, ¿el cloro cuánto debe ser? -1. 2 por -1, -2. -2 más 2 me da 0. Entonces, para este compuesto, la sumatoria de los números de oxidación va a ser igual a 0 también, ¿no? Entonces, para este compuesto, la suma de los estados de oxidación va a ser igual a 0, pues, ¿no? Entonces, esta regla nos dice, los metales tienen estado de oxidación positivo. El sodio es un metal, su estado de oxidación es positivo. El calcio es un metal, su estado de oxidación es positivo. En sus compuestos, en este compuesto, los elementos del grupo 1A y 2A presentan número de oxidación +1 y +2 respectivamente, ¿no? Si es del grupo 1A, es +1. Y si es del grupo 2A, +2. Profesor, ¿esto va a ser dato en el examen? No, no es dato. Se asume que tú lo sabes. Se asume que tú debes ir ya sabiéndolo. Ya sabiendo. Profesor, ¿esto yo lo debo saber ya de antemano? Sí, tú ya lo debes saber de antemano. Entonces, ahorita, memorizar. El elemento del grupo 1A, +1. Elemento del grupo 2A, +2. ¿Quiénes son del 1A? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Entonces, ellos trabajan con estado de oxidación +1. Y si es del grupo 2A, ¿quiénes son? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Ellos trabajan con estado de oxidación +2. Ahorita, memorízalo. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Listo, pasamos a la siguiente. Reglas para asignar el número de oxidación. Dice C. En los compuestos químicos se cumplen las siguientes condiciones. Tenemos acá, el elemento llamado hidrógeno tiene dos casos. Si está unido al no metal, su estado de oxidación va a ser +1. Y si el hidrógeno está unido al metal, a un metal, su estado de oxidación va a ser -1. Entonces acá hay dos posibilidades para el estado de oxidación. El elemento llamado hidrógeno se puede unir a un no metal, y si se une a un no metal, su estado de oxidación va a ser +1. Y si se une a un metal, su estado de oxidación va a ser -1. Entonces tenemos dos posibilidades para el hidrógeno, ¿ya? Profesor, ¿y quiénes son los no metales? Hay que aprenderse de memoria los no metales. Vamos a ponerlos por acá, ¿no? ¿Quiénes son los no metales? Recordando, yo te dejé como tarea estudiar a los no metales. Entonces tenemos al hidrógeno, por ejemplo, H. Entonces, ¿el hidrógeno qué cosa es? Un no metal. Claro, él es un no metal, el hidrógeno, H. ¿Quién más? El carbono, pues, ¿no? El carbono. Vamos a poner por acá al carbono. ¿Quién más? El nitrógeno. ¿Quién más? El oxígeno, por ejemplo. ¿Quién más? El flúor. Entonces, tenemos acá que el hidrógeno es un no metal, el carbono es un no metal, el nitrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal, el flúor es un no metal. ¿Son los únicos? No, hay más no metales, pues, ¿no? Vamos a poner por acá los no metales faltantes. Debajo del nitrógeno está el fósforo. El fósforo es un no metal. ¿Quién más es otro no metal? El azufre. El azufre es un no metal. El cloro también, pues, ¿no? El cloro va a ser un no metal. Acá, debajo del azufre está el selenio. El selenio es un no metal. Y debajo del cloro está el bromo. El bromo también es un no metal. Y finalmente tenemos acá al yodo, ¿no? Al yodo. El yodo, él también es un no metal. Entonces, vamos a estudiar a estos no metales. Importantísimos, sí. Tú tienes que saber que ellos son los no metales. ¿Hay que memorizarlos? Sí, hay que memorizarlos. ¿Quiénes son los no metales? Los no metales son, vamos a poner por acá, los no metales son el hidrógeno, H, el carbono, C, el nitrógeno, N, el oxígeno, O, el flúor, F, el fósforo, P, el azufre, S, el cloro, Cl, ¿no? El selenio, Se,
el bromo, Br, y el yodo, I. ¿Ya? Entonces, ellos son no metales, ¿ya? Todos ellos son no metales. Bien, entonces acá nos dice, si el hidrógeno está unido a un no metal, va a trabajar con estado de oxidación +1. Entonces, si al hidrógeno lo ves unido con cualquiera de ellos, ¿no? A este hidrógeno lo ves unido con cualquiera de ellos, podrías decir que su estado de oxidación es +1. Esto como una reglita, pues, ¿no? Y si está unido a un metal, entonces su estado de oxidación va a ser -1. Entonces ahí están las dos posibilidades para el caso del hidrógeno. Para el caso del oxígeno, ¿qué vemos para el caso del oxígeno? El oxígeno generalmente va a trabajar con -2. Entonces, generalmente cuando veas un compuesto al oxígeno, su estado de oxidación es -2. En los peróxidos, el oxígeno trabaja con -1. Y cuando está unido al flúor, si el oxígeno se une al flúor, el oxígeno trabaja con +2. Y ahí tenían los tres casos que vamos a ver para el oxígeno. Y acá tenemos nuestros ejemplos. Mira. Acá tenemos al hidrógeno unido al cloro. Pero el cloro, ¿qué cosa es? Un no metal, entonces trabaja con +1. Acá tenemos al hidrógeno unido al calcio. Jóvenes, el calcio no está en nuestra lista. Entonces, ¿el calcio qué debe ser? Un metal. El calcio es un metal. Claro, el calcio es un metal. Y como el calcio es un metal, entonces el hidrógeno trabaja con -1. Entonces, recuerda eso. Entonces, tú tienes que saber, preguntarte, hidrógeno, ¿con quién te estás uniendo? ¿Con un metal o con un no metal? Si es metal, entonces el hidrógeno trabaja con -1. Y si es un no metal, entonces el hidrógeno trabaja con +1. En el caso del oxígeno, acá el oxígeno está trabajando con -2. En este otro caso, el oxígeno está trabajando con +2. ¿Pero en qué caso? Cuando se une al flúor. Único caso. Entonces, cuando el oxígeno se une al flúor, va a trabajar el oxígeno con un estado de oxidación +2. Profesor, ¿y por qué es +2? Porque el flúor es más electronegativo, es más fuerte. Recuerda que el flúor es el elemento más electronegativo. El segundo en mayor electronegatividad es el oxígeno. ¿Ya? Entonces el primero, ¿no? El que tiene mayor electronegatividad es el flúor. Como él es más electronegativo, se carga de forma negativa, -1. Y el oxígeno sería +2, ¿no? Y el otro caso es este de acá, que es el peróxido, ¿no? Aquí el oxígeno trabaja con -1, porque esto de acá es un peróxido. Profesor, ¿por qué no le saca mitad? No, en los peróxidos no se simplifica. No vamos a simplificar mitad. Entonces no vas a simplificar a este peróxido, ¿ya? Entonces, el oxígeno trabaja con -1. Sería 2 por -1, -2, y 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0, ¿no? Entonces, este es un peróxido. Bien, ese sería el caso de esta regla, ¿no? Con qué estado de oxidación trabaja el hidrógeno y con qué estado de oxidación trabaja el oxígeno, ¿ya? Seguimos. Para el siguiente, tenemos D. El flúor presenta estado de oxidación -1. Claro, como el flúor es el más electronegativo, nadie le va a quitar electrón al flúor, ¿no? El flúor es el más fuerte. ¿Quién le va a quitar al más fuerte algo? A él no le quitan, él quita a los demás. Por eso, el estado de oxidación del flúor va a ser -1. Ya siempre va a ser -1 cuando está formando un compuesto. Entonces, él, cuando está formando parte de un compuesto, su estado de oxidación -1. Entonces, el flúor, cuando trabaja con -1, su nombre va a ser fluoruro, ¿no? Su nombre va a ser fluoruro. Entonces, vamos a poner por acá que su nombre va a ser fluoruro, ¿no? Fluoruro. Ese va a ser su nombre. Entonces, el flúor presenta estado de oxidación -1, y entonces cuando él trabaja con -1, con este estado de oxidación, yo le voy a llamar fluoruro. Entonces, ¿su nombre en qué está terminando? En uro, ¿ya? En uro. Bueno, eso va a ser la característica para el flúor, que trabaja con -1. El resto de los halógenos, ¿de quién estamos hablando? Pues, ¿quiénes son el resto de los halógenos? Los otros halógenos son, pues, el cloro, ¿no? Estamos hablando, pues, del cloro, del bromo y del yodo, ¿no? Acá sería bromo y del yodo. Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Entonces tenemos acá halógenos, es el cloro es un halógeno, el bromo es un halógeno y el yodo es un halógeno. Entonces, estos halógenos, el resto de los halógenos, presenta esta oxidación -1. Y además, +1, +3, +5 y +7. Profesor, ¿qué significa eso? Que si el cloro trabaja con -1, va a ser el cloruro.
¿no? Ya les había mencionado que si el cloro, ¿no? Tenemos al cloro, ¿no? Y él trabaja con -1, ¿no? -1. Entonces a él se le llama cloruro, ¿no? Él es el ion cloruro, ¿no? Él se va a llamar cloruro, ¿no? Él es el cloruro. Profesor, ¿y si tenemos al bromo con -1? Ah, si tienes al bromo, que trabaja con estado de oxidación -1, ¿no? -1, a él se le va a llamar bromuro, ¿no? Él va a ser el bromuro. Entonces da el cloruro, el bromuro. Y si tenemos al yodo, ¿no? El yodo, y el yodo trabaja con -1 también, ¿no? Si el yodo trabaja con -1, entonces su nombre va a ser yoduro, pues, ¿no? Yoduro. Entonces vamos a poner que su nombre va a ser yoduro. Ahí está el yoduro. Como puedes observar, estos iones se van a llamar yoduro, bromuro y cloruro. Característico es que el nombre termina en uro, pues, ¿no? En uro. Acá el nombre está terminando en uro, y en uro. Ahí está. ¿Ya? Más adelante vamos a ver en qué casos, pues, ¿no? Casos más específicos. Bien, ahora, pero dice también que estos cloro, bromo y yodo tienen otros estados de oxidación, que son +1, +3, +5 y +7. Ah, profesor, ¿tiene otros estados de oxidación el cloro, el bromo, el yodo? Sí, +1, +3, +5 y +7. Y en estos casos, ¿cómo se va a llamar? Ah, para estos casos, vamos a decir que los menores, 1 y 3, bueno, acá vamos a dividir, como son 4 valores que tiene, 2, el 1 y el 3 van a ser los menores, y 5 y 7 van a ser los mayores. Entonces acá tenemos 2 que son menores, el 1 y el 3, y 2 que son mayores, el 5 y el 7. Estos 2 que son mayores, su nombre va a ser terminado en ico. ¿Ya? El 7 también su nombre va a terminar en ico. Y los 2 menores, que son 1 y 3, su nombre va a terminar en oso. Y el 3 también va a ser otro oso, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, cuando el cloro trabaja con +1, su nombre termina en oso. Si el bromo trabaja con +1, su nombre termina en oso, ¿ya? Pero si el cloro trabaja con 5, su nombre termina en ico. Y si el cloro trabaja con 7, su nombre también termina en ico. Para diferenciar estos dos de acá, el +1, que es el menor de estos dos menores, le voy a dar el nombre iniciado en hipo. Entonces su nombre va a comenzar en hipo. Va a ser hipocloroso cuando trabaja con +1. Cuando trabaja con 3 va a ser cloroso. Cuando trabaja con 5 va a ser clórico. Y cuando trabaja con 7, le vamos a poner acá que él es perclórico. Entonces ahí estaríamos con los 4 casos. Entonces el cloro se puede llamar hipocloroso cuando trabaja con +1. Cloroso cuando trabaja con 3. Clórico cuando trabaja con 5. Hiperclórico cuando trabaja con 7. Y ahorita mismo hay que memorizar eso. A ver, memoriza ahorita los valores del cloro, bromo y yodo. 1, 3, 5 y 7. Otra vez, cloro, bromo y yodo. 1, 3, 5 y 7. Si el cloro trabaja con +1, su nombre va a ser hipocloroso. Si el cloro trabaja con 3, su nombre va a ser cloroso. Si el cloro trabaja con 5, su nombre va a ser clórico. Y si el cloro trabaja con 7, su nombre va a ser perclórico, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Memorízalo ahorita. Memoriza. Listo. Acá tenemos, mira, los casos, pues, ¿no? Acá tenemos casos. Entonces, acá tenemos un caso que me ponen el HCl. Como el cloro es -1, al toque tú dices, el hidrógeno debe ser más 1, pues, ¿no? Porque la suma debe ser 0. Entonces, vamos a establecer que él es un gas, ¿no? Vamos a poner una condición aquí, que él sea gas. Si él está en estado gaseoso, entonces a él se le va a llamar cloruro de hidrógeno. Entonces su nombre va a ser cloruro de hidrógeno. Su nombre va a ser cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces, este compuesto es un cloruro de hidrógeno. Todo esto también se le conoce como un hidrácido, ¿no? A él se le conoce también como un hidrácido. Vamos a poner que él es un hidrácido. Este hidrácido, ¿no? Gaseoso, ¿no? Él es gaseoso. Su nombre va a ser cloruro de hidrógeno,
¿no? Este hidrácido. Acá nosotros tenemos otros 3 ejemplos donde el cloro trabaja con +1, +3, +5 y +7. En este primer caso, esta estructura le pertenece a un ácido, ¿no? Este es un ácido oxácido. Entonces vamos a decir acá que esta estructura es un ácido, ya es un ácido oxácido, ¿no? La estructura que te están dando de ejemplo, pues, ¿no? Es un ácido oxácido. Los ácidos oxácidos tienen la forma H, hidrógeno, el elemento no metálico y el oxígeno, O. Entonces, la estructura de un ácido oxácido es de la forma HEO. Tiene hidrógeno, tiene al no metal en la parte central y al oxígeno. Entonces, esta es la estructura general de un ácido oxácido. Acá está el hidrógeno, está el cloro y el oxígeno. Acá me están diciendo que el cloro trabaja con +1. Claro. Aquí el oxígeno debe ser -2. Y el hidrógeno debe ser +1, ¿no? +1. De tal forma que para este compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación me da 0. ¿Sí? Y da 0, pues, ¿no? Va a dar 0, pues. Va a dar 0. Porque acá es +1, que es el hidrógeno, +1, que es el cloro, y -2, que es el oxígeno. La sumatoria te da 0. Entonces, para este compuesto, la suma de los estados de oxidación me da 0, ¿no? Está dando 0. ¿Cómo se llama? Como es un ácido, su nombre va a ser ácido, ¿no? Vamos a poner acá que su nombre va a ser ácido, ¿no? Ácido hipocloroso. Ese va a ser su nombre, ácido hipocloroso. Profesor, ¿y cómo sabía que su nombre es ácido hipocloroso? Ah, es que me está indicando acá que el cloro trabaja con +1. Y si el cloro trabaja con +1, su nombre comienza en hipo y termina en oso. Entonces es el ácido hipocloroso. Es el ácido hipocloroso. ¿Ya? Es el ácido hipocloroso. En este otro caso, este ácido oxácido de hidrógeno, no metal, oxígeno, me está indicando que el cloro trabaja con +3. El cloro es +3. Entonces acá el oxígeno es -2. Y el hidrógeno va a ser +1. Entonces, ¿qué tenemos acá? El hidrógeno es +1, el cloro es +3 y el oxígeno -2. Se sobreentiende acá que hay un átomo de hidrógeno y acá hay un átomo de cloro, ¿no? Entonces, 1 por 1 me da 1 y 1 por 3 me da 3. 2 por -2 me da -4. Entonces, acá la sumatoria sería 1 más 3 y menos 2 por -2, que es -4. No. ¿Cómo era acá? Es +3 y acá sería -4. Ahora sí. Y todo eso, la suma debe ser igual a 0, ¿no? Entonces acá se está cumpliendo que la sumatoria de los estados de oxidación o número de oxidación debe ser igual a 0. 1 por 1, 1. 1 por 3, 3. 2 por -2, -4. Recuerda que el oxígeno es -2, pues, ¿no? Entonces 2 por -2, -4. Y la suma es igual a 0. ¿No? Para este compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Como el cloro está trabajando con 3, tú dices, profesor, de los 4 valores que tiene el cloro, 3 es uno de los 2 menores. Entonces su nombre termina en oso. Entonces su nombre debe ser cloroso. Entonces su nombre acá va a ser ácido cloroso. Entonces acá yo voy a llamarlo a él ácido cloroso. Entonces, como puedo observar, el cloro, como está trabajando con 3, su nombre es ácido cloroso. Entonces, este ácido oxácido, su nombre sería ácido cloroso. ¿Y cómo sé que se llama ácido cloroso? Porque yo sé que el cloro trabaja con +3. Entonces, en los problemas hay que identificar el estado de oxidación del átomo central, ¿no? En este caso, el cloro. Entonces, este átomo hay que saber su estado de oxidación para darle nombre. ¿Ya? Para darle nombre. En este otro caso, igualito, mira. Acá el oxígeno es -2 y el hidrógeno sería +1. Establezco mi ecuación. Entonces acá mi ecuación va a ser 1 más 5 y 3 por -2, -6. Y la suma debe ser igual a 0, pues, ¿no? 1 más 5 es 6, -6, 0. Entonces, este óxido oxácido, ¿cómo se llama? Este ácido se va a llamar ácido, ¿no? Ácido. Como trabaja con 5, su estado de oxidación es 5, yo digo, ya, el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Si es 5, su nombre termina en ico. Entonces su nombre va a ser clórico. Entonces su nombre va a ser ácido clórico.
¿ya? Su nombre va a terminar en ico. Entonces su nombre va a ser ácido clórico. ¿Por qué? Porque el cloro trabaja con 5, con más 5. Y finalmente el último caso, igualito acá, el oxígeno sería menos 2, ¿no? Menos 2. El hidrógeno sería más 1, ¿no? Más 1. Ahí está. Sumamos, hacemos la sumatoria, sería 1, ¿no? 1 más 7. Y 4 por menos 2, eso me da menos 8. Y esta suma debe ser igual a 0, ¿no? 1 más 7, 8, menos 8 igual a 0. Como el cloro trabaja con 7, es el mayor, ¿no? El mayor de todos, entonces su nombre va a ser perico. Perico. Entonces su nombre va a ser ácido, vamos a poner por acá, que su nombre va a ser ácido, ¿no? Ácido perclórico, ¿no? Ahí está, su nombre va a ser ácido perclórico. Como podemos observar, cuando trabaja con el menor estado de oxidación, su nombre comienza en hipo y termina en oso. Sería el ácido hipocloroso. El valor de 3, que es uno de los menores, su nombre va a terminar en oso, ácido cloroso. Cuando trabaja con 5, que ya es uno de los dos mayores, sería ácido clórico. Y cuando trabaja con 7, que es el mayor de todos, inicia con per, puede ser per o hiper, y termina con ico, pues, ¿no? Ahí está, con ico. Entonces, perclórico. Y así vamos a dar nombre a los compuestos. ¿Ya? Dar nombre a los compuestos. Vamos. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos por la siguiente diapositiva. Dice, todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro. Por ello se cumple lo siguiente, que la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Ejemplo, tenemos acá el ácido nítrico. Ya acá tenemos al ácido nítrico, ¿no? Él se llama ácido nítrico. Vamos acá al ácido nítrico. El ácido nítrico. En el caso del ácido nítrico, HNO3, ¿no? Ahí está, el HNO3. El oxígeno trabaja con un estado de oxidación de menos 2. El hidrógeno es más 1. Y el nitrógeno no lo sabemos, le ponemos una X, ¿no? Una X. ¿Qué hacemos ahora? El hidrógeno es 1, acá está 1. El nitrógeno es X, 1 por X es X. Y el oxígeno 3 por menos 2, 3 por menos 2, menos 6. 1 menos 6, menos 5. Pasa al otro lado, más 5. X toma el valor de 5. Y por eso acá ponen que X toma el valor de 5. El estado de oxidación del nitrógeno vale 5. ¿Ya? Este ejemplo es muy importante, porque este ejemplo es pregunta de examen, jóvenes. Entonces te recomiendo practicar este ejemplo unas 40 veces. Profesor, yo ya me lo sé, practícalo 40 veces. Tienes que dominarlo, porque esto es importante. Este ejemplo que te han puesto acá es importante. Y cuando lo practiques 40 veces, vas a ver que vas a tener velocidad, lo vas a hacer rápido, ¿ya? Mi recomendación es que te lo practiques unas 40 veces. Practícalo, ¿ya? Y eso te va a dar velocidad. Para aquellos que recién están comenzando con la química, esto es importante saber, ¿ya? Es bueno practicarlo varias veces, ¿ya? No olvides que no solamente tienes que recordarlo ahora, tienes que recordarlo de aquí a muchas semanas en el futuro. Enrique pregunta, profesor, entonces es igual el ácido hiperclórico que el ácido perclórico. Claro, el término per o hiper son equivalentes, se podría decir, ¿ya? Per o hiper. Es decir, se puede decir perclórico o hiperclórico. El término hiper no lo usamos mucho, por lo cual solo queda el término per. Pero a veces me pregunta, profe, ¿y el término hiper? A mí me han enseñado con hiper. Ya, pues, si es hiper o per, se podría decir que son equivalentes. ¿Ya? Listo. Ahí está. Bien, muy bien. Seguimos. Dice, F, es un ion, en un ion poliatómico, ¿no? Este es otro caso. En un ion poliatómico se cumple lo siguiente, que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Que la suma de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Bueno, acá vemos este caso, que este es un ion poliatómico. Él es el ion poliatómico, ¿ya? Cuando dicen
para un ion poliatómico, ¿quién es el ion poliatómico? Él es el ion poliatómico. Él es el ion poliatómico. Azufre, oxígeno 4 con la carga -2. ¿Cuál es la trampa acá? La trampa es que no le ponen el paréntesis. Lo que yo te recomiendo es ponle un paréntesis. Ya, ponle un paréntesis. Eso te va a ayudar a diferenciar la carga de toda la estructura del estado de oxidación del oxígeno, porque ahí lo que se confunden es con el oxígeno. Entonces, acá yo podría decir entonces que esto es la carga del ion, ¿no? Esto sería la carga del ion. Ahí está. La carga del ion es -2. Y este oxígeno que tiene acá -2, esto de acá es el número de oxidación o estado de oxidación. Él sería su número de oxidación, ¿no? Él sería el número de oxidación. El número de oxidación. Entonces, el número de oxidación del oxígeno es -2. O su estado de oxidación del oxígeno es -2. Y este -2 que está fuera del paréntesis es la carga del ion. Entonces, esto también es bueno diferenciarlo, ¿ya? Porque algunos se confunden acá y se equivocan, pues, ¿no? Te recomiendo poner este paréntesis. Con eso vas a diferenciar la carga de la estructura del estado de oxidación o del número de oxidación. Aclarado eso, ya podemos establecer nuestra ecuación acá, mira. El azufre es X, acá está X. El oxígeno 4, 4 por -2, 4 por -2, -8. Y la carga del ion, -2. Entonces, esta regla es para iones poliatómicos. En el caso de los iones poliatómicos, la sumatoria de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. Entonces, 4 por -2, -8. Pasa al otro lado como +8. 8 menos 2 me da 6. Entonces, el azufre trabaja con estado de oxidación +6. Entonces, en este caso, este ion poliatómico se llama ion sulfato, ¿ya? Se va a llamar ion sulfato. Entonces, acá tenemos al ion sulfato, ¿no? Él se llama el ion sulfato. Profesor, ¿yo tengo que memorizar eso? ¿Que él se llama ion sulfato? Sí, hay que memorizar, jóvenes. Hay que memorizar y más adelante se les va a dar una tablita con varios iones, oxoaniones, que hay que memorizar. ¿Sí? Tienes que memorizar, sí o sí tienes que memorizar. Entonces, él es el ion sulfato. ¿Ya? El ion sulfato. Entonces, el SO4 con carga -2, ¿quién es? Es el ion sulfato. De memoria, ya lo reconoces, ¿no? Entonces, más adelante lo vamos a usar, ¿ah? Entonces, el SO4 con carga -2, ¿quién es? Es el ion sulfato. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos. Siguiente. Tenemos acá número de oxidación de algunos elementos. Tenemos metales, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y la plata, +1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, zinc y cadmio, +2. Aluminio y galio, +3. Cobre, mercurio, +1 y +2. Talio y oro, +1 y +3. Hierro, cobalto y níquel, +2 y +3. Plomo, paladio, platino y estaño, +2 y +4. Profesor, ¿tengo que memorizar esto? Sí, esto sí tienes que memorizar. No va a ser dato, no va a venirme como dato en el examen. No, no es dato, se asume que tú ya lo sabes. Profesor, ¿por qué asumen eso? Sí, se asume que tú ya sabes esto, ¿ya? Se asume que tú ya sabes esto. Profesor, yo recién estoy comenzando en este mundo de la química. Ya, si tú recién estás comenzando, te recomiendo aprenderte estos de acá. El litio, el sodio, el potasio y la plata, que trabajan con +1. De acá me interesa que te aprendas el magnesio y el calcio, ¿ya? Y el zinc, es importante. Trabajan con +2. De acá el cobre es el que más usamos, que es +1 y +2. De acá el oro, ¿no? Lo vamos a usar también, que es 1 y +3. De acá el hierro, cobalto y níquel. Pero como tú recién estás comenzando, comienza con el hierro, pues, ¿no? El hierro, +2 y +3. De ellos me interesa que aprendas el plomo. Plomo es +2 y +4. Entonces, por eso yo recién estoy comenzando a estudiar esto de la química y esa tabla tiene muchos elementos. Ya, si es mucho para ti, comienza con estos elementos que te he marcado. El sodio, el potasio y la plata, +1. El magnesio, calcio y el zinc, +2. El cobre, +1 y +2. El oro, +1 y +3. El hierro, +2 y +3. El plomo, +2 y +4. ¿Ah? Entonces, puedes darte cuenta que estos elementos solo tienen un estado de oxidación. Estos elementos tienen un estado de oxidación. Estos elementos tienen un estado de oxidación. Pero estos de acá tienen 2. Él tiene 2. Él también tiene 2 estados de oxidación y él también tiene 2. Hay elementos que tienen 2 estados de oxidación y otros que tienen 1. Ah, profesor, ¿y eso también tengo que saberlo?
Claro, tienes que saber quién tiene un solo estado de oxidación y quién tiene dos o más estados de oxidación. Por acá, semimetales y no metales. Tenemos el boro, que es más 3, el carbono menos 4, más 2 y más 4, el silicio, que es más 4, el fósforo, que es menos 3, más 1, más 3 y más 5, el nitrógeno, arsénico y antimonio, que es menos 3, más 3 y más 5, el azufre, selenio y teluro, que es menos 2, más 2, más 4 y más 6, el cloro, bromo y yodo, que es menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 5. Entonces también esto de acá hay que memorizarlo. Pero eso no, todavía no lo he memorizado ya. Te aprendes por el momento el carbono, que es 2 y 4, el silicio, que es 4, el fósforo también es importante, ¿no? El nitrógeno, me interesa que aprendas el nitrógeno. Acá sí los tres, el azufre, selenio y teluro, y acá también los tres, no hay otra, cloro, bromo y yodo. Entonces comienzas por estos elementos, ¿no? Los memorizas, el nombre y los estados de oxidación que tiene. Eso es tarea para ti, ¿ya? Tarea memorizar esta tablita. Entonces esta tablita es importante. Si no te sabes esta tablita, se te va a hacer más difícil dar nombre a un compuesto. Porque si no sabes sus estados de oxidación, ¿cómo le vas a dar nombre? El estado de oxidación, del estado de oxidación deriva el nombre de estos números. Si no te sabes estos números de memoria, ¿cómo le vas a dar el nombre? ¿No? Profesor, me han dado este elemento. ¿Y qué estado de oxidación tiene? No lo sé. Y tiene uno o dos. No sé si tendrá uno, o tiene dos, o tiene tres. Eso es lo primero que tienes que saber. Si el elemento tiene un estado de oxidación, tiene dos estados de oxidación, tres estados de oxidación o cuatro estados de oxidación. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos a comenzar. Tú que recién estás comenzando en la química. Los que ya tienen base, lo que dicen, profesor, yo ya sé, ya esto me lo sé, me lo he memorizado, ya. Ustedes lo único que tienen que hacer es repasar. Practiquen, repasar esta tablita. ¿No? A veces uno se olvida las tablitas y duda. Y eso te pasa cuando estás en el examen y dudas. Y lo haces 2, 3 veces el mismo problema que tú ya sabes. Entonces ahí estás dudando. ¿Por qué? Porque no has vuelto a estudiar esta tablita. ¿Ya? Vuelve a estudiar esta tablita. Seguimos. Tenemos acá la primera pregunta de nuestra guía de clase del día de hoy. Dice, el cromo es un metal duro, quebradizo, y sus estados de oxidación más comunes son más 2, más 3 y más 6. Por lo que puede formar diversos compuestos, entre ellos su óxido protector, este es un óxido protector, que explica su resistencia a la corrosión, y agentes oxidantes fuertes como este óxido de acá y este ion poliatómico. Sin embargo, el cromo también puede tener otros estados de oxidación al formar un sólido, café negruzco, como este compuesto de acá, ¿no? Determine los estados de oxidación. Ajá, me están pidiendo los estados de oxidación del cromo en dichas especies, ¿no? En todas estas especies, de acuerdo al orden en que fueron mencionados, ¿no? En este orden, primero él, después él, después él y después él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer los estados de oxidación de cada uno de ellos, ¿no? Vamos por el primero. Acá tenemos este compuesto. No hay carga, significa que no es un ion, es un compuesto. Entonces acá debe cumplirse que la suma de los estados de oxidación debe ser 0. Entonces yo le pongo acá, vamos a ponerle aquí, que el cromo sería X, ¿no? X, ya, un X. X, no sé con cuánto trabaja el cromo. El oxígeno acá sería menos 2, ¿no? Menos 2. ¿Qué debe cumplirse acá? Que la sumatoria de los estados de oxidación debe ser 0. Ya, 0. En este otro caso, al cromo nuevamente le vamos a poner X. ¿Y el oxígeno qué sería? Menos 2. Menos 2. ¿Y qué debe cumplirse? Esto es un compuesto, que la sumatoria de los estados de oxidación debe ser 0. En este otro caso, esto de acá es un ion poliatómico, porque tiene una carga. Acá, con cuidado. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál era la recomendación? Poner un paréntesis. El paréntesis. Importantísimo, para que no te confundas, ¿no? Entonces, ahora sí, el cromo acá sería X, no sabemos con cuánto trabaja el cromo, ¿no? Y el oxígeno sería menos 2, menos 2. ¿Listo? Entonces acá la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion. Acá ya no es igual a 0, este es un caso diferente. Este es un ion poliatómico. Entonces para este ion poliatómico la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga del ion, ¿ya? Y tendríamos este último caso, que es un compuesto, no es un ion, es un compuesto. Entonces acá ponemos que el cromo sería X y que el oxígeno sería menos 2, pues, ¿no? Menos 2. ¿Qué debe cumplirse acá? Que la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Bien, vamos a ver cómo estamos. Hacemos una pequeña encuesta para ver qué vas a marcar. La A, la B, la C o la D.
¿Cuál sería tu respuesta? Listo. Parece de que ya tiempo suficiente. Vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Han marcado la A, han marcado la B y en mayor porcentaje han marcado la C. Veamos. Vamos a resolver esto de acá. Primer caso. En el primer caso tenemos acá X y acá hay un 2 abajo. Este 2 va a multiplicar a X, sería 2 por X. Entonces yo establezco mi primera ecuación y yo diría que acá es 2 por X. Entonces vamos a decir que acá es 2 por X. 2 por X. Luego, ¿qué tenemos? Menos 2. 3 por menos 2 sería menos 6. Y todo eso debe ser igual a 0, pues, ¿no? Entonces, de acá yo deduzco que X, entonces, X debe ser igual, ¿a cuánto va a ser igual X, jóvenes? 6 entre 2 me da 3, sería más 3, ¿no? En el primer caso, en este primer caso, el cromo trabaja con 3. En el segundo caso, este sería nuestro segundo caso. En este segundo caso tenemos 1 por X. Entonces yo digo acá, sería 1 por X, sería X. Y acá sería 3 por menos 2. Y 3 por menos 2 sería menos 6. Menos 6. Todo eso sumado debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale X? Menos 6 pasa al otro lado y sería más 6. Ya tenemos dos valores, 3 para este primer caso y 6 para este segundo caso. Para el caso del ion poliatómico, ¿no? Acá tenemos el ion poliatómico. En el ion poliatómico es 2 por X, entonces acá sería 2X. 2X. Y 7 por menos 2, porque el oxígeno es menos 2, sería 7 por menos 2, eso sería menos 14, pues, ¿no? Y todo eso es igual a la carga del ion. ¿Y cuánto es la carga del ion? Menos 2. Bueno, ¿de acá qué decimos nosotros? Acá nosotros vamos a decir, bueno, este 14 pasa al otro lado, sería 14 menos 2, sería 12. Entre 2 me daría 6. Entonces X sería igual a más 6. Ya tenemos el valor del cromo en este ion poliatómico, va a ser 6. ¿Ya? Y nos faltaría este último caso, ¿no? Aquí el cromo es X. El oxígeno menos 2, pero hay 2 átomos, ¿no? Hay 2 átomos, sería 2 por 2. 2 por 2 me da 4, sería menos 4. X menos 4 es igual a 0, porque es un compuesto, pues, ¿no? Entonces, de acá sale que X sería igual a más 4, ¿no? X sería igual a más 4. Ya tenemos los valores, entonces. Es 3, 6, 6 y 4. 3, 6, 6, 4. La respuesta es la C. La C de cachimbo, pues, ¿no? La C de cachimbo. La C de cachimbo sería la respuesta, ¿no? Paola dice la C. Hace rato, profesor, hace rato. Sí, Paola, la C es la respuesta. Tienes razón. Entonces, la C era la respuesta, pues, ¿no? Bueno, esta es una pregunta tipo examen, pues, ¿no? Pregunta tipo examen. Practiquen este problema unas 20 veces, pues, ¿no? Practíquenlo, ¿ya? Profesor, no, tú no sabes que te va a venir el examen, te puede venir una así. ¿Ya? Entonces, practíquenlo, ¿no? Es un problema tipo. Vamos por la siguiente pregunta. Bueno, tipos de nomenclaturas. Dice,
Nomenclatura común o tradicional, ¿no? Nomenclatura común o tradicional, dice. 1. Si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento. Ah, mira lo que te está diciendo acá. Si un elemento tiene un solo, acá está, un solo estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento. ¿Quedó claro? O sea, si tú sabes que ese elemento tiene un solo estado de oxidación, no es necesario hacer una diferenciación, no es necesario decirle oso o ico, no es necesario decir uno romano, dos romano, no es necesario diferenciarlo, porque solo tiene un estado de oxidación, no va a tener otro. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando el elemento solo tiene un estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento. Ejemplo, el litio tiene un solo estado de oxidación, entonces su nombre es óxido de litio. Por eso acá han puesto de azulito litio, pues, ¿no? Él es el sulfato de bario. Acá está el SO4, que es el ion sulfato. Sulfato de bario. El bario también tiene un solo estado de oxidación, por eso acá aparece el nombre de bario. Él es el hidruro de calcio, ¿no? Entonces, calcio solo tiene un estado de oxidación, entonces su nombre es hidruro de calcio. El sodio tiene un solo estado de oxidación, entonces acá tenemos al bromuro de sodio, ¿no? El bromuro de sodio. Bien, queda claro esta regla, ¿no? Entonces, si tiene un solo estado de oxidación, se nombra con el nombre del elemento. No es necesario dar una terminación oso o ico, no es necesario usar los números romanos. ¿Por qué? ¿Cuándo se utiliza el oso ico? Para diferenciar, porque el elemento tiene dos estados de oxidación, entonces ahí sí es necesario una diferenciación. O el número romano, entonces si hay el número romano sirve para diferenciar también, ¿no? Que el elemento está trabajando con ese estado de oxidación. Bien, pero eso está asumiendo que tú sabes que ese elemento solo tiene un estado de oxidación. Profesor, ¿por qué asumen eso? ¿Por qué asumen eso? Seguimos. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura común o tradicional. Tenemos acá, si un elemento tiene dos, ahora ya hablan de dos estados de oxidación. Entonces, en este caso, el menor, su nombre va a terminar en oso, y el mayor, su nombre va a terminar en ico. Ahora, ¿qué tienes que saber acá? Esto es algo que tú deberías saber, es que el hierro, ¿no? El hierro, Fe, tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Eso se asume que tú ya lo sabes. Más 2 es el menor, él es el menor, entonces el menor, su nombre termina en oso, ya, en oso. Y el mayor, que es 3, su nombre termina en ico. Oso e ico, ya, oso e ico. Entonces, ferroso para el menor y férrico para el mayor. Entonces yo veo acá en el compuesto, ¿no?, que el hierro está trabajando con más 2. Entonces su nombre va a ser ferroso, óxido ferroso. Entonces este es un óxido. Como el hierro es un metal, esto es un óxido básico. Estos son óxidos básicos. Óxido básico. Entonces tenemos un óxido básico. Ya, óxido básico. Óxido básico. Ya, óxido básico. Entonces, cuando un metal como el hierro se une al oxígeno, forma un óxido. ¿Qué tipo de óxido? Se llama óxido básico. Entonces acá tenemos que él es un óxido básico y él también es un óxido básico. ¿Cómo sé que es un óxido básico? Porque es la unión, ¿no? Es la unión de un metal con el oxígeno. Entonces, cuando yo tengo un metal M y el oxígeno, ellos forman un óxido básico. ¿Ya? Esto de acá es un óxido básico. Entonces, tenemos al óxido ferroso, su nombre termina en oso porque está trabajando con su menor estado de oxidación. Y acá es el óxido férrico porque el hierro está trabajando con su mayor estado de oxidación. Profesor, ¿y dónde aparece este 2 y 3? Del cruce en aspa. Profesor, cruce en aspa, ¿qué es eso? Mira, el hierro, Fe, tiene su estado de oxidación y el oxígeno, O, tiene su estado de oxidación. Entonces, el hierro, que es más 3, ¿no? Más 3, y el oxígeno, que es menos 2, ¿qué va a suceder? Acá lo que va a suceder es un cruce en aspa, ¿no? Este 2 va a bajar por acá y este 3 va a bajar por acá. Al hacer el intercambio, ¿qué va a suceder? Vas a tener la fórmula de la siguiente forma. El hierro unido al oxígeno. Entonces, este 2 baja, cruza en aspa y se coloca acá abajo, debajo del hierro. Y este 3 va a cruzar en aspa y va a estar debajo del oxígeno. ¿Listo? Profesor, ¿y por qué no bajó el signo negativo? Ah, lo que pasa es que esto es una reglita. El aspa es una regla práctica. Es una regla práctica que me permite rápidamente formular, saber cuál es la fórmula. O saber cuántos átomos de hierro se requieren
y cuántos átomos de oxígeno se requiere para la transferencia electrónica, en el caso de este óxido, pues, ¿no? Entonces, el 2 bajó en aspa y acá abajo tiene un significado. Este 2 acá arriba tiene otro significado. Lo que significa arriba es diferente a lo que significa abajo. Acá arriba significa estado de oxidación. El hierro tiene un estado de oxidación +3 y acá significa que el estado de oxidación del oxígeno es -2. Eso es lo que significa arriba. Pero abajo significa cantidad de átomos. Acá significa que hay 2 átomos de hierro y acá significa que hay 3 átomos de oxígeno. Claro, abajo tiene otro significado. Muy bien, Lisbeth, eso ya nos significaría que hay 2 átomos de hierro y 3. Claro, abajo significaría algo diferente a lo que significa arriba. Entonces, el significado de estos numeritos arriba y el significado de estos numeritos abajo son diferentes. ¿Ya? Son diferentes. Entonces, arriba representa el estado de oxidación o número de oxidación y abajo representa a la cantidad de átomos. Acá me indica que hay 2 átomos de hierro y acá este 3 me indica que hay 3 átomos de oxígeno. ¿Se entendió? ¿Sí? Y eso viene de la reglita cruz en aspa. Como recuerda, son reglitas, ¿no? Son reglitas. Bien, vamos para la siguiente. Diapositiva. Tipos de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura común o tradicional. Si un elemento tiene 3 estados de oxidación, ya acá están hablando de 3, ¿no? El caso de 3 estados de oxidación. Si son 3 estados de oxidación, entonces 2 de ellos van a ser los menores, por eso 2 van a ser osos, 2 son menores. Y de los 3, 1 va a ser el mayor, y ese va a ser el ico. Para diferenciar a los 2 menores, el menor de ellos se le pone el término hipo, ¿no? Ahí se le pone el prefijo hipo, pues, ¿no? Entonces, hipo, el nombre terminado en oso, pues, ¿no? Acá está el ejemplo, mira. El fósforo tiene 1, 3 y 5. Si el fósforo es 1, 3 y 5, entonces, ¿qué significa eso? Que su nombre va a ser ácido, porque este es un ácido oxácido. Vamos a poner acá que estas estructuras pertenecen a la estructura de un ácido oxácido. Ácido oxácido. Ya van a ser ácidos oxácidos. Y los ácidos oxácidos son de la forma H, el elemento no metálico y el oxígeno. Son de la forma HEO, pues, ¿no? Entonces, ¿ellos qué son? Ácidos oxácidos. Él es un ácido oxácido y un ácido oxácido. Estructuralmente tienen al hidrógeno H, ahí está H. El no metal, el fósforo sería el no metal, y el oxígeno, ahí está el oxígeno, ¿no? La estructura de los ácidos oxácidos. Entonces sería ácido hipofosforoso. De los 3 valores, estos 2 son los 2 menores, por eso sus nombres terminan en oso y oso. El menor de ellos le pongo el prefijo hipo, ¿no? Sería ácido hipofosforoso. El 3 sería el fosforoso y el mayor, que es 5, su nombre sería ácido fosfórico. ¿Ya? Ácido fosfórico. Eso para el caso de 3 estados de oxidación. ¿Ya? Bien, seguimos. Tipo de nomenclatura, cuarta regla, dice, si un elemento tiene 4, ahora hablamos de 4 ya, 4 estados, el caso de los 4 estados de oxidación. Entonces, 2 de ellos van a ser osos, los 2 menores van a ser osos. ¿Y los 2 mayores qué van a ser? Los 2 mayores van a ser ico, ¿ya? El menor de ellos va a tener el prefijo hipo, ¿no? Comienza con hipo y termina en oso. Y el mayor de los 4, su nombre va a comenzar con el prefijo per, ¿no? Y va a terminar en ico, ¿no? Va a ser un perico, ¿no? Perico. Bien, y ahí tenían los 4 casos. Acá nos han puesto al caso del bromo, ¿no? Nos están poniendo el bromo. El bromo +1 se llama ácido hipobromoso. El bromo +3, ácido bromoso. El bromo +5, ácido brómico. Y el bromo 7, ácido perbrómico. Entonces, estos son estructuras de ácidos oxáceos, ¿no? Seguimos aquí con ácidos oxáceos. Ellos vienen a ser ácido, ¿no? Ácido oxáceo. Acá tenemos a los llamados ácidos oxáceos, ¿no? Siguen siendo ellos estructuras de ácidos oxáceos. Ácidos oxáceos. Bien, seguimos. Siguiente diapositiva. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock hace uso de los números romanos. Dice, se coloca el nombre del compuesto a continuación entre paréntesis y en números romanos. La diferencia acá es que se está usando números romanos. El estado de oxidación con el que actúa el elemento principal, ¿ya?
Entonces, el estado de oxidación con la que actúa el elemento principal. Tenemos acá el hierro 2 y el hierro 3. Entonces, estos de acá son óxidos básicos, ¿no? Porque es el metal unido al oxígeno. Entonces, acá tenemos óxidos básicos. Óxido básico. Óxido básico. Acá van a ser óxido básico, ¿no? Básico. ¿Cómo sabemos que son óxidos básicos? Porque es un metal, M de metal, unido al oxígeno. Entonces, cuando el metal se une al oxígeno, ¿qué está formando? Un óxido básico. El hierro es un metal, sí, unido al oxígeno forma un óxido básico. Este óxido básico, su nombre va a ser óxido de hierro 2 en romano. Este 2 en romano, ¿qué significa? Ah, significa el estado de oxidación del hierro, que es 2, ¿ya? Este 3 en romano, ¿qué significa? Ah, el estado de oxidación del hierro, que es 3 en romano. Entonces me está indicando el estado de oxidación del metal en este caso. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura sistemática. Ahora entramos a la sistemática. Dice, se nombra a los elementos con el prefijo correspondiente al número que está presente en la fórmula. Algunos prefijos son mono, que significa 1, ¿ya? Mono va a significar 1. Di, que significa 2, ¿no? Di va a significar 2. Tri, que se va a significar, tri va a significar 3, 3. Tetra significa 4, 4. Penta significa 5, 5. Hexa significa 6, 6. Hepta significa 7. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, en la nomenclatura sistemática se utilizan los términos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Ejemplo, acá es, el término mono no se utiliza acá, es referencial nada más. Generalmente el término mono se utiliza en el casos especiales. Por ejemplo, un caso especial sería el monóxido de carbono, ¿ya? Entonces yo voy a tener acá un compuesto que es el CO. Entonces en el CO, ¿no? A él se le llama monóxido de carbono, ¿no? Es un caso especial, ¿no? Entonces a él se le llama monóxido de carbono. Entonces, el término mono no lo usamos generalmente, ¿ya? Entonces, mono no es recomendable. Acá de frente su nombre sería óxido de hierro. Como no hay ningún, acá es uno, está sobreentendido. No le vas a llamar monóxido de monohierro, pues, ¿no? No es necesario llamarlo así, ¿ya? No es necesario. La anterior, a ver. ¿Está? Seguimos. Entonces tenemos acá el nomenclatura sistemática. Aquí sería tri, que significa 3, pues, ¿no? Sería trióxido, ¿no? Que hay 3 oxígenos. De di, que significa que hay dos hierros. Trióxido de dihierro, ¿no? Sería el trióxido de dihierro. Trióxido, tri, que significa 3 oxígenos, trióxido de di, que significa 2, ¿no? Trióxido de dihierro. Como te das cuenta, es la lectura de fórmula, ¿ya? Lectura de fórmula. Lectura de fórmula. Entonces, la nomenclatura sistemática más es lectura de fórmula. Principales funciones químicas. Compuestos oxigenados. Tenemos metal más oxígeno, óxido metálico o óxido básico, ¿no? Ahora, si ese óxido básico reacciona con el agua, ¿qué te da? Un hidróxido. Profesor, ¿y cómo son los hidróxidos? Ah, los hidróxidos son de la forma metal, ¿no? Metal, M de metal, unido a la función hidróxido, que sería el OH, ¿ya? El OH. Y acá, con un X en la parte inferior, ¿no? Esa es la estructura de un hidróxido. Hidróxido base. Los óxidos, ya les había comentado, que es la forma metal unido al oxígeno, MO, ¿no? Ese es metal unido al oxígeno, me formaría un óxido básico, un óxido metálico. Listo, por el lado de los no metales. El no metal se une al oxígeno. Si un no metal se une al oxígeno, te va a formar un óxido no metálico, que lo vamos a llamar EO. Eso va a ser el óxido no metálico, óxido ácido, o también llamado anhidrido, ¿no? Entonces, el anhidrido es de la forma EO, donde E viene a ser un no metal unido al oxígeno. Si este anhidrido reacciona con el agua, la reacción química de ellos dos te da un ácido oxácido.
Y como es un ácido oxácido, es de la forma HEO. Eso sería un ácido oxácido, ¿no? Esto sería la estructura de un ácido oxácido. Ahora, un ácido oxácido que reacciona con un hidróxido, una reacción química de neutralización, te daría una sal oxisal. ¿Y cómo es la sal oxisal? La sal oxisal tiene el metal M del hidróxido, o sea, la sal oxisal tiene del hidróxido su metal, ¿no? El metal. Y del ácido oxácido se va a quedar con el EO, Y esa sería la estructura de una sal oxisal. Como te das cuenta, la sal oxisal y el ácido oxácido se parecen mucho. En lugar del hidrógeno se ha reemplazado con M, un metal. ¿Y ese metal de dónde viene? Del hidróxido o la base. ¿Ya? Como esto es una reacción química, esto va a dar más agua. Este ácido, el H, más el hidróxido, el OH, van a formar la molécula de agua, ¿no? La reacción química completa va a tener como un segundo producto el agua. ¿Ya? Esta tablita de acá hay que memorizar, porque tienes que saber reconocer al óxido básico, al hidróxido, al anhidrido, al ácido oxácido y finalmente a la sal oxisal. Seguimos. Óxido básico es la reacción química del metal más el oxígeno. Cuando un metal reacciona con el oxígeno me da un óxido básico. Metal más oxígeno me da un óxido básico. Elementos con un solo estado de oxidación. Acá está, mira, lo dice. Que tiene un solo estado de oxidación, uno nada más, un solo. Entonces, en nomenclatura común, este compuesto, que es un óxido básico, se llama óxido de sodio. En stock, óxido de sodio. Profesor, acá le falta el 1 romano. No es necesario porque el sodio solo tiene un estado de oxidación. En nomenclatura sistemática, óxido de, acá sí hay que poner el término di, porque recuerda que acá hay dos sodios. Entonces sería óxido de disodio. ¿Ya? Óxido de disodio. Seguimos. Elementos con dos estados de oxidación. El hierro tiene dos estados de oxidación. Acá sí es obligatorio hacer una diferencia en el nombre. Acá sí es obligatorio, jóvenes. Cuando ya tú sabes que ese elemento tiene dos o más estados de oxidación, tienes que diferenciarlo para saber con cuál de ellos estás trabajando. ¿Ya? Entonces, en nomenclatura común, óxido ferroso. Y en nomenclatura común, férrico. Cuando trabaja con dos es oso y cuando trabaja con tres es ico. Óxido ferroso, óxido ferro. En stock, 2 en romano, claro. ¿Por qué 2 en romano? Porque el hierro está trabajando con 2. ¿Por qué 3 en romano? Porque el hierro está trabajando con 3, con más 3, pues, ¿no? Acá, en sistemática, óxido de hierro. No vas a decir monóxido de monohierro. No es recomendable, ¿ya? No es recomendable. Óxido de hierro, suficiente. Aquí tienes 3 oxígenos, sería trióxido. ¿Ya? Tri, que significa que hay 3 oxígenos, de di, que indica que hay 2 hierros. Entonces, trióxido de dihierro. Esa es la sistemática. ¿Ya? Ahí tenían los dos casos para el caso del hierro. Lisbeth, ¿quedó claro? Me estás preguntando por el hierro por acá. Acá está el ejemplo para el caso del hierro, ¿no? Que tiene 2 estados de oxidación. Ahí sí es obligatorio establecer diferencias. ¿Por qué? Tiene 2 estados de oxidación, pues. En cambio, cuando tiene uno solo, no es necesario. Ahí está la diferencia con el ejemplo anterior. Bien, seguimos. Hidróxidos. ¿Cómo se genera un hidróxido? Es cuando un óxido básico reacciona con el agua, te va a formar el hidróxido. Y acá están los 2 ejemplos de hidróxido, ¿no? Como el hierro tiene 2 estados de oxidación, acá sí es obligatorio hacer una diferenciación. Para hierro 2, ferroso. Para hierro 3, férrico. En la stock, hidróxido de hierro, ¿no? 2, porque el hierro trabaja con 2. La función hidróxido es el OH con carga menos 1. Entonces, por ahí a veces me pregunta, profesor, ¿el hidróxido quién es? El hidróxido es el paréntesis, OH, todo esto con carga menos 1, 1 menos, todo esto viene a ser el hidróxido, ¿no? A él se le llama hidróxido. Él es el hidróxido. Entonces, tenemos acá al hidróxido de hierro, 2 en romano, ¿no? Ahí está. Y acá el hidróxido de hierro, 3 en romano. 3 en romano. En sistemática, como acá hay 2 hidróxidos, entonces su nombre va a ser di, ¿no? Acá aparece el di. ¿Por qué aparece el di? Porque hay 2 hidróxidos, pues. Todo lo que está dentro del paréntesis es el hidróxido. Dihidróxido de hierro. Y acá aparece el tri,
porque son 3, trihidróxido de hierro. Seguimos. Ácido, óxido ácido o anhidrido, ¿no? Es cuando un no metal reacciona con el oxígeno. Cuando un no metal reacciona con el oxígeno, te forma un óxido ácido o anhidrido. Acá el azufre, debes recordar que tiene 3 estados de oxidación, ¿ya? El azufre S va a tener más 2, ¿ya? Más 4 y más 6. Entonces, esto de memoria, no va a ser dato. Profesor, esto de acá no es dato en el examen. No, no es dato. Ya te lo digo desde ahora, no es dato. Se asume que tú ya lo sabes, que el azufre trabaja con más 2, más 4 y más 6. Entonces, con más 2 y más 4, su nombre va a ser oso, ¿no? Oso. Y acá con 4 también va a ser oso. Su nombre termina en oso. Y cuando trabaja con 6, va a ser ico. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dije cuando son 2 osos, el menor de ellos se le pone el término hipo, pues, ¿no? Hipo. Entonces su nombre va a ser hiposulfuroso cuando trabaja con 2. Sulfuroso cuando trabaja con 4. Y sulfúrico cuando trabaja con 6. Entonces acá el azufre está con 4. Entonces su nombre termina en oso. Entonces va a ser anhidrido sulfuroso. Y cuando trabaja con 6, su nombre termina en ico, anhidrido sulfúrico. Le llamas anhidrido cuando el azufre se une al oxígeno. Es un óxido, ¿no? Cuando el no metal se oxida, es un óxido de un no metal, un óxido ácido o anhidrido. Ahora, en stock se llama óxido de azufre 4 porque el azufre está trabajando con 4. Acá dice 4 y acá le han puesto el 4 romano, ¿no? Como les menciono, esto es algo novedoso. Acá tenemos el azufre 6 y acá le estaban llamando óxido de azufre 6 en romano. Sistemática. Dióxido de azufre, porque son dos, ¿no? Son 2 óxidos, pues, ¿no? Dióxido de azufre. Y en sistemática acá sería trióxido de azufre, ¿no? Bien, seguimos. Acá tenemos la misma idea, pues, ¿no? Este caso del cloro 1 y cloro 7. ¿Qué tienes que recordar? Tienes que recordar que el cloro tiene varios estados de oxidación, ¿ya? El cloro, debes recordar que puede ser más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces el cloro tiene varios estados de oxidación. Entonces tú recuerdas 1, 3, 5 y 7, los 4 primeros impares. Entonces el cloro tendría sus nombres, acá sería oso, para los 2 menores sería oso, y para los 2 mayores sería ico, pues, ¿no? Ico, y para el otro también sería ico, ¿no? Para diferenciarlos, el menor de ellos sería hipo, y el mayor de ellos sería perico, pues, ¿no? Per. Entonces ahí tenían los 4 casos. Cuando el cloro trabaja con 1, hipocloroso. Cuando trabaja con 3, cloroso. Cuando trabaja con 5, clórico. Cuando trabaja con 7, perclórico. Esto cuando forma anhidridos o ácidos. Entonces, esto de acá lo vas a ver cuando él forme anhidridos o forme ácidos. ¿Ya? Un ácido oxácido. Entonces, cuando el cloro esté como anhidrido, ¿no? O como ácido oxácido, esos van a ser los nombres que tiene, terminados en eso, ¿no? Entonces estos nombres los voy a ver en el caso de anhidridos y ácidos oxáceos. Acá tengo anhidrido. Anhidrido hipocloroso comienza en hipo y termina en oso. Anhidrido perclórico comienza con per y termina en ico. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con 7, el mayor, y acá con 1, que es el menor de todos, ¿no? Bien, seguimos. Siguiente. Profesor, ¿y en las sales, cómo sería en el caso de las sales? Ah, mira, cuando ellos forman iones, oxoaniones o sales, la terminación oso se va a cambiar por la terminación ito y va a ser el osito. Ese oso se cambia por la terminación ito y ese ico se cambia por la terminación ato y ese ico también se cambia por la terminación ato. ¿Cuándo voy a tener estas terminaciones ito, en vez de oso ito, en vez de oso ito, en vez de ico ato, en vez de ico ato? Esto lo voy a tener en los oxoaniones, anión, ya en un oxoanión, o en una sal oxisal. Entonces, cuando ellos van a formar sales oxisales o oxoaniones, ¿no? Oxoaniones, entonces el nombre va a terminar en ito
Ito, ato, ato, ¿no? Igualito a él. Ito, ito, ato, ato. Entonces, si tú ya tienes un oxoanión o una sal oxisal, los nombres ya terminan en ito o ato. Pero si tienes anhidridos o ácidos oxáceos, sus nombres terminan en oso o terminan en ico. ¿Ya? Así es. Solo se va a hacer el cambio de la terminación. El inicio, hipo, hipo y per, se mantiene constante. Seguimos. Dice, pregunta 2. Los elementos representativos al combinarse con el oxígeno forman óxidos que pueden ser básicos o ácidos. Por ejemplo, el óxido de sodio, óxido de magnesio, trióxido de azufre y heptóxido de dicloro. Entonces, acá, ¿qué tengo que saber? Acá lo que tengo que saber, ¿quiénes son metales? Aquí el metal, ¿no? El metal y el no metal. ¿Ya? Metal y no metal. Entonces, ¿qué teníamos que saber en esta pregunta? Que el sodio, Na, es un metal. Y el magnesio, Mg, es un metal. El azufre, S, viene a ser un no metal. Y el cloro, Cl, viene a ser un no metal. Entonces, lo que tenías que saber acá es qué cosa es el sodio. El sodio es un metal. ¿Y el magnesio qué cosa es? Un metal. ¿Y el azufre qué cosa es? Un no metal. ¿Y el cloro qué cosa es? Un no metal. Metal con el oxígeno, óxido básico. Metal con el oxígeno, óxido básico. No metal con el oxígeno, anhidrido. No metal con el oxígeno, anhidrido. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 2? Hagamos una pequeña encuesta para ver qué marcas. A, B, C, D. Listo, publicamos resultados y vemos. Dice la primera pregunta, ¿el sodio con el oxígeno y magnesio son óxidos ácidos? No. ¿Por qué? Porque estos son óxidos básicos. ¿Ya? El sodio con el oxígeno forma óxido básico. Esto es falso. El azufre con el oxígeno, el cloro con el oxígeno son no metales, óxidos ácidos, básicos. No, estos son anhidridos. Falso. ¿Todos los óxidos mencionados son compuestos iónicos? No. Los compuestos iónicos se forman cuando un metal se une a un no metal. ¿No? Acá era metal, metal, más no metal. Metal más no metal, ¿qué te daba? Un enlace iónico. Y acá tengo metal con no metal. Bueno, iónico sí. Estos dos primeros son iónicos. Pero el azufre es no metal. El oxígeno no metal, enlace covalente. Cloro no metal, oxígeno no metal, enlace covalente. Entonces, ellos no son compuestos iónicos, ¿no? Ah, todos los óxidos mencionados son compuestos iónicos. Falso también. Al combinarse con el agua, estos anhidridos, estos dos de acá, que son óxidos ácidos o anhidridos, ¿forman ácidos? Claro, los ácidos oxácidos. La respuesta sería la D, jóvenes. La D. En el problema 2, la D. Seguimos. 3. Pregunta 3. En la pregunta 3 nos dice, los óxidos agrupan a un conjunto de compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento metálico o no metálico. En estos compuestos, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Indique la alternativa que contiene a un óxido pentatómico. Penta significa 5 átomos. Me está indicando que sean 5 átomos. Óxido de cloro 5. Entonces acá me está indicando que se está trabajando con el cloro y con el oxígeno. Y dice que es óxido de cloro 5. El cloro trabaja con 5, cruza en aspa, acá sería 5. El oxígeno trabaja con 2, -2, cruza en aspa y acá sería 2. 2 más 5 me da 7. Este sería heptatómico. Anhidrido sulfúrico. El anhidrido sulfúrico es el azufre unido al oxígeno. Sulfúrico, el azufre trabaja con 6, cruza en aspa, acá sería 6. El oxígeno es 2, cruza en aspa, sería 2. ¿Ya? Mitad, mitad. Acá hay que sacar mitad. Azufre, oxígeno. La mitad de 2 es 1. Entonces acá el azufre hay 1 sobreentendido. El oxígeno, 6, mitad es 3. Ahí está. 3 más 1, 4. Acá hay 4 átomos en la fórmula. 4, 3 más 1, 4. Óxido de níquel 3. En el caso del níquel, acá tenemos al níquel, y dice óxido. Óxido. Como dice 3 en romano, significa que el níquel trabaja con 3. Cruza en aspa, debajo del oxígeno se coloca el 3. El oxígeno tiene 2, cruza en aspa, quedaría aquí 2. 2 más 3 me da 5. Acá sería 5.
Y acá dice tetróxido de dinitrógeno. Acá tenemos al nitrógeno unido al oxígeno. Como dice tetróxido, son 4. Tetróxido de dinitrógeno. Nitrógeno sería 2. Profesor, ¿por qué no saca la mitad acá? Porque así es la fórmula. Esta es su fórmula molecular. ¿Ya? No se simplifica en el caso del tetróxido de dinitrógeno. 2 más 4 me da 6. Acá la fórmula tiene 6 átomos en total. Me dice pentatómico. Pentatómico significa 5. ¿Ya? Pentatómico significa 5. Y el único, acá hay 7, no, 4, no, 5, sí. Esta es la respuesta. ¿Quién es? Es el níquel. La respuesta, la C. La C sería la respuesta. En la pregunta 4. En la pregunta 4 dice, los hidróxidos presentan varias aplicaciones como por ejemplo en la fabricación de baterías recargables. El hidróxido como fungicida en agricultura y el otro hidróxido en el tratamiento de aguas contaminadas. Seleccione la alternativa que indique el nombre común del primer compuesto. Me está pidiendo el nombre común, ¿no? El nombre común del primer compuesto. ¿Qué tenías que saber en el primer caso del níquel? Los estados de oxidación. Acá lo que te están pidiendo es que ver si sabes el estado de oxidación del níquel, ¿no? El níquel. ¿Qué tenías que saber del níquel? Bueno, el níquel trabaja con estado de oxidación más 2 y más 3. 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que el menor de ellos va a ser oso. El menor va a ser oso. ¿Y el mayor qué va a ser? Ico. Solamente hay que saber con cuánto trabaja el níquel. Yo observando esta fórmula, yo diré, ¿y X cuánto será? ¿Con cuánto trabaja el níquel? El níquel, que tiene X, él cruzó en aspa y que quedó acá fuera del paréntesis. Fuera de este paréntesis, que es 2. Significa que este X, ¿cuánto vale? 2. Y si X vale 2, o sea, el níquel trabaja con 2, es el niqueloso. Niqueloso. Y niqueloso solamente es la B la respuesta, ¿no? La única alternativa que tiene niqueloso sería la B. Profe, que así venga en el examen, pues, ¿no? Bueno, sería algo que, si viene, tienes que hacerlo, pues, ¿no? Bien, ahora vamos. Claro, si viene ya, ojos cerrados, no más marca. ¿Estás seguro? Pues, tu teoría lo tienes claro. Profesor, sí, estoy seguro que eso es, ya, a ojos cerrados marcas, pues, ¿no? Ahora entramos al ácido oxácido. Tenemos aquí un óxido ácido anhidrido reacciona con agua, va a formar un ácido oxácido. Ejemplo, el anhidrido sulfuroso, ¿no? Termina en oso su nombre. Acá el nombre termina en oso, anhidrido. Reacciona con el agua, va a formar el ácido sulfuroso. Su nombre termina en oso. Como te das cuenta, el nombre sulfuroso se mantiene. Lo único que está cambiando es la función. De anhidrido pasó a ácido. ¿Ya? Depende, Lisbeth. Si es un peróxido, no se elimina. Y si el nombre de la fórmula te da números pares, tampoco se elimina. Como el tetróxido de dinitrógeno, que no hemos eliminado. Porque la fórmula me está indicando, es lectura de fórmula. Es como la glucosa, que es C6H12O6, ¿no? Y tú puedes sacar sexta. Sexta 1, sexta 2 y sexta 1. No vas a decir que la glucosa es C1H2O1. No, su fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6, pues, ¿no? Así, hay fórmulas moleculares que no se simplifican. Acá tenemos al anhidrido sulfúrico que forma el ácido sulfúrico. Entonces te das cuenta que el agua, el hidrógeno del agua entra en la estructura y se suma, ¿no? 2 hidrógenos, 1 azufre y 3 oxígenos más 1 oxígeno sería 4. Tenemos más ejemplos. Tenemos acá 2 hidrógenos, 2 cloros y 1 más 1, 2 oxígenos. En este caso, sí se saca mitad, y este sería su fórmula. H clorooxígeno, ácido hipocloroso. Entonces acá también tenemos 2 cloros, 3 oxígenos, pero 2 hidrógenos acá, 2 cloros y 3 más 1, 4 oxígenos. Se saca mitad, sería 1, 1, 2. Entonces en este caso sí se está sacando mitad. Acá también se saca mitad y acá también se saca mitad. Sal oxisal, formación y nomenclatura de aniones. Acá la terminación oso se va a cambiar por la terminación ito, oso por ito e ico por ato. Ejemplo, tengo el ácido sulfúrico y se cambia la terminación ico por la terminación ato. El ácido nítrico, que tiene un hidrógeno, pierde ese hidrógeno de la estructura, ahora tiene selenio 3 con carga -1 y se va a llamar ion nitrato, ¿no?
Ahí está. Acá el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. Como pierde 2 hidrógenos, se liberan 2 protones, la carga es menos 2. Si él hubiera tenido 3 hidrógenos, acá la carga hubiera sido menos 3. Entonces, eso depende de la cantidad de hidrógenos que tiene la estructura, hidrógenos ácidos, ¿ya? En este caso solo tiene 2, entonces la carga sería menos 2. Acá tiene 1, la carga es menos 1. Se cambia la terminación ico por ato, ico por ato, ¿no? Ico por ato. Algunos dicen esto, pico de pato, profesor, o oso por hito, osito, pues, ¿no? Osito. Esta tablita hay que memorizar. Carbonato, CO3 menos 2. Sulfato, SO4, sulfito, SO3 menos 2. Nitrato, NO3 menos 1. Nitrito, NO2 menos 1. Hipoclorito, cloro oxígeno menos 1. Clorito, cloro oxígeno 2 menos 1. Clorato, cloro oxígeno 3 menos 1. Perclorato, cloro oxígeno 4 menos 1. Fosfato, PO4 menos 3. Cromato, cromo oxígeno 4 menos 2. Ya, de memoria esta tablita. Sí, tienes que memorizar. Sal oxisal, reacción química de formación. Es la reacción química de un ácido oxácido más un hidróxido. Cuando ellos dos reaccionan, te va a dar una sal oxisal más agua. Acá está, mira. Tenemos acá el ácido, esta parte del ácido, este hidrógeno se va a salir, se va a perder, y el sodio del hidróxido. Ellos dos se juntan para formar el hipoclorito de sodio. El hidróxido más el ácido formaría la molécula de agua. En realidad, esta es una reacción química de doble desplazamiento. Aquellos que ya saben reacciones químicas, lo pueden relacionar con las reacciones químicas de doble desplazamiento, ¿ya? Acá el hipocloroso va a formar el hipoclorito, y el sodio se une al hipoclorito, ¿no? Formando la sal oxisal, hipoclorito de sodio. Acá han puesto, ¿no?, al ácido carbónico, que tiene 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos se liberan, salen de la estructura, deja el ion carbonato. Del hidróxido se separa, en una solución se va a separar y va a quedar el ion férrico. Unimos al carbonato con el férrico para tener el carbonato férrico. ¿Por qué el 3 acá? Porque el hierro trabaja con 3, cruzas en aspa y fuera del paréntesis queda el 3. ¿Y por qué 2 acá? Porque el carbonato tiene una carga 2 menos. Este 2 cruza en aspa y queda debajo del hierro. O carbonato de hierro 3 romano o tricarbonato de hierro. Otra forma de obtener las sales oxisales es agarrar al ácido oxácido y hacerlo reaccionar con el metal. Ácido oxácido más metal me da una sal oxisal más hidrógeno. Esta es una reacción de simple desplazamiento, donde el zinc desplaza al hidrógeno, lo saca y ocupa su lugar y se libera hidrógeno. El sulfúrico se convierte en el sulfato de zinc. El zinc solo tiene un estado de oxidación, por eso sulfato de zinc. Acá tenemos otros ejemplos de cómo se nombra a las sales, ¿no? Sulfato de sodio y sulfato de disodio. Y para el plomo, que tiene 2 estados de oxidación, 2 y 4, sería clorato plúmbico, clorato de plomo 4 o tetraclorato de plomo. Fórmula a partir del nombre. Esta es la parte más difícil. Los que dominan esta parte de acá ya dominan el tema. Si tú a partir del nombre construyes la fórmula, ya entendiste el tema. Entonces, para aquellos que ya dominan, pueden practicar con los nombres y construir fórmulas. Con los nombres y construir fórmulas. Los que todavía no dominan este tema, esta parte se les va a hacer un poco difícil. Porque acá dice clorito. Profesor, ¿y quién es el clorito? Ah, se asume que tú ya lo sabes. Acá está el clorito, mira. Él es el cuproso. Ah, se asume que tú sabes que el cobre tiene 2 estados de oxidación, más 1 y más 2. Y cuproso significa que está trabajando con más 1. Este es el cuproso. Lo juntas, como es más 1 menos 1, lo único que haces es unirlo, pues, ¿no? Acá igualito. Nitrato. El nitrato. ¿Quién es el nitrato? Acá está el ion nitrato. De potasio. El potasio solo tiene un estado de oxidación más 1 y lo juntas. Nitrato de potasio. Esto es memoria ya. Memoria. La tablita que has memorizado lo vas a usar acá. Compuestos hidrogenados. Tenemos metal más hidrógeno, hidruro metálico. No metal con estos elementos, hidruros especiales. No metal con el grupo 6A y 7A va a formar los hidrácidos. Los hidrácidos entonces son de la forma HX, hidrógeno unido a un X. Se caracterizan ellos por ser gases. Entonces ellos los vas a diferenciar porque son gas. Ya son gases. Y luego, si a este gas lo haces burbujear en agua, vas a tener al ácido hidrácido, que se va a hacer de la forma HX, ¿no? HX, pero acá va a ser acuoso. Acuoso. Ya, acuoso. Entonces va a estar en agua, pues, ¿no? Por si acaso, esto AC no significa ácido, significa acuoso, que está disuelto en agua.
Si este ácido hidrácido reacciona con un hidróxido, la reacción química de ellos dos, del hidróxido, ¿no? Ya recordamos los hidróxidos, que es el metal unido al OH, ¿no? Ahí está. El metal unido al OH es el hidróxido. Cuando ellos dos reaccionan, te forman una sal aloidea, que es el metal unido a X. El metal unido a X. Entonces, la sal aloidea tiene esta estructura, un metal unido al X. ¿Y quién es X? Los elementos del grupo 6A y 7A. 6A, azufre, selenio, teluro, y 7A, flúor, cloro, bromo y yodo. Hidruros metálicos. Tenemos al metal más hidrógeno, hidruro metálico. Y acá tenemos ejemplos de hidruros metálicos. Más ejemplos de hidruros metálicos. Acá tenemos hidruros especiales, una tablita. Tenemos los hidrácidos, que es el no metal más hidrógeno que te forma el hidrácido. Cuando son gases, su nombre es uro, pues, ¿no? Los casos uro, ¿no? Y fluoruro de hidrógeno. Cuando es ácido hidrácido, acuoso, su nombre comienza en ácido y termina en hídrico. Ejemplo, ácido fluorhídrico. La sal aloidea, la reacción química del ácido hidrácido más hidróxido, me da una sal aloidea más agua, pues, ¿no? Ejemplo, cloruro de sodio. Otras formas de obtener la sal aloidea. Ejemplos de sales aloidea, los nombres de las sales aloideas. Fórmula a partir del nombre. Tenemos acá el bromuro de sodio, igualito, ¿no? Igual que las sales oxidales, si ya dominas de la fórmula, del nombre puedes formular, del nombre puedes formular y del nombre puedes formular. Pero esto significa dominio ya. Cuando ya dominas puedes hacer esto de acá. Gracias a la parte teórica pasamos a los ejercicios. El problema 1 ya lo hicimos. El problema 2 también ya lo hicimos. El problema 3 también ya lo hicimos. El problema 4 también ya lo hicimos. El problema 5 no lo hemos hecho. Entonces el problema 5 dice, muchos ácidos oxácidos están presentes en nuestra vida cotidiana e incluso algunos son causantes de fenómenos que dañan nuestro ecosistema. Se sabe que el agua de lluvia aumenta su acidez al reaccionar con el N2O5. Acá el nitrógeno trabaja con más 5 y el nitrógeno 5 es el nítrico, ¿ya? Entonces sería el anhidrido nítrico. Que en el aire, que tiene agua, hay moléculas de agua en el aire, formaría el ácido nítrico, que sería el HNO3. Acá tenemos al azufre, que trabaja con más 6, y él sería el anhidrido sulfúrico, que también en el aire, que hay agua, va a reaccionar y va a formar el ácido sulfúrico. Entonces aquí lo que se está formando del nitrógeno 5 es el ácido nítrico y del azufre 6 el ácido sulfúrico. ¿Quiénes son ellos? Ellos es el HNO3 y el H2SO4. Ellos serían las fórmulas. En el problema 5 sería la A. ¿Qué tenías que saber ahí? Que el aire tiene agua. Y como en el aire hay moléculas de agua, cuando reacciona con el agua este anhidrido forma un ácido oxácido. Es el ácido nítrico en el primer caso y en el segundo caso el ácido sulfúrico. En el problema 6 dice, los oxoaniones son especies que derivan de un ácido oxácido, en el cual se ha producido la pérdida de uno o varios de sus átomos de hidrógeno. Al respecto, seleccione la alternativa que indique la relación correcta entre el nombre del oxoanión y su fórmula química. Esta es la tablita que tienes que memorizar. El ion sulfato, por ejemplo. El ion sulfato es SO4 y acá han puesto SO3. ¿Qué está mal? Que han puesto 3, no es 3, es 4. Esto está erróneo. El ion nitrito. El ion nitrito es NO2, acá va 2, no 3. Entonces acá el error es que han puesto un 3 debajo del oxígeno. No es 3, es 2, ¿ya? Ion periodato. Bueno, el ion periodato, ¿cuál es el error acá? La carga. Han puesto 2 menos, no es 2 menos, es 1 menos. Entonces acá el error es la carga, que han puesto 2 menos, no es 2 menos. Ion hipoclorito, cloro oxígeno 1 menos. Eso sí está bien. Entonces la respuesta acá es la de dato. ¿Ya? Como les digo, esto hay que memorizar, la tablita, ¿no? Que les dije que memoricen. En el problema 7 dice hipoclorito de calcio. Acá hay que saber el estado de oxidación del calcio. ¿Qué sabemos del calcio? El calcio tiene un estado de oxidación de ¿cuánto? Dime. Habla, dime. ¿Con cuánto trabaja el calcio? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Con cuánto trabaja el calcio? Más 1. No, el calcio es más 2. Más 2. Eso de memoria, jóvenes. No puedes caer en eso.
saber los estados de oxidación del 1A y el 2A es clave, joven. Eso te va a venir sí o sí en algún tipo de problema. Entonces el calcio es +2. Hay que memorizar esto, ¿ya? Y como acá me dicen hipoclorito, ¿quién es el hipoclorito? El hipoclorito viene a ser el cloro, ¿no? El cloro, oxígeno. Y todo esto, el ion hipoclorito sería con carga 1 menos, ¿no? Él es el ion hipoclorito. Entonces, acá dice hipoclorito de calcio, pues, ¿no? Entonces, este 1 va a cruzar en aspa y este 2 va a cruzar en aspa. O sea, fuera del paréntesis acaba de haber un 2. Entonces, ¿y qué cosa es esto? Esto es una sal oxisal, ¿no? Esta es la estructura de una sal oxisal. ¿Se clasifica como sal oxisal? Sí, eso es verdadero. ¿Su fórmula es calcio, cloro, oxígeno? No, este 2 va a cruzar en aspa y acá va a haber un 2 abajo. Entonces, esto es falso, le falta el subíndice 2 fuera del paréntesis. ¿Se obtiene al hacer reaccionar hidróxido de calcio y ácido hipocloroso? Sí, eso es verdadero. Eso es verdadero. Te piden lo que se puede afirmar, 1 y 3. Entonces, en el problema 7, la respuesta es la B, 1 y 3, pues, ¿no? 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3. Listo. Listo, continuamos. Ese sería el problema 7, ¿no? El problema 7. Sí, lo sé, Liz, de la emoción, ¿no? La idea es que acá te puedes equivocar, pero en el examen no. En el examen ya ahí tiene que ir con seguridad ya. Problema 8 dice, los hidruros metálicos se forman cuando el hidrógeno molecular se combina directamente con cualquier metal alcalino con ciertos metales alcalinos térreos. Todos son sólidos iónicos de alto punto de fusión y muy reactivos con el agua. Con respecto a estos compuestos, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Contiene en su estructura el ion hidruro. Claro, pero el hidruro es 1 menos, no es más. Esto es falso, jóvenes. Esto es falso. ¿Ya? Es 1 menos, no es positivo el hidruro, es negativo. Al combinarse con el bario, con el hidrógeno molecular se forma el dihidruro de bario. Bueno, sí, porque el bario es 2, pues, ¿no? Y si el bario es 2, esto sería verdadero. Según las tres nomenclaturas, el hidruro de litio es hidruro de litio. Claro, pues, porque el litio solo tiene un estado de oxidación. Verdadero. En la pregunta 8, ¿qué me están pidiendo? Ah, falso, verdadero, la D la respuesta, ¿no? Acá la respuesta es la D. En el problema 9 dice, algunos anfígenos y halógenos forman una serie de ácidos binarios llamados ácidos hidrácidos, que resultan, gracias Amelia, que resultan, dice, de la disolución acuosa de sus respectivos hidratos. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el nombre incorrecto, dice, ¿no? Acá dice la alternativa A, ácido bromhídrico. Es acuoso, sí, su nombre comienza en ácido y termina en hídrico. Correcto, esto está bien. Este es gas. Cuando es gas es telururo, ¿no? Telururo de dihidrógeno, sí está bien. Este es gas. Cloruro, cloruro de hidrógeno, también es correcto. Él es ácido sulfúrico, no, él es el ácido sulfhídrico, hídrico, no es el sulfúrico. La incorrecta sería la D, jóvenes. La D en el problema 9. En el problema 10 dice, cuando se agrega una solución acuosa de nitrato de plomo 2, ajá, me están hablando del nitrato de plomo 2. Entonces acá están hablando pues del plomo, PB, unido al nitrato. Y el nitrato es NO3. Mira, el que yo lo estoy haciendo de memoria, se asume que esto tú ya te lo sabes de memoria.
Este es el ion nitrato, que es 1, cruza en aspa es 1. Y el plomo dice que es 2, cruza en aspa, y acá sería 2. Y esto sería el nitrato de plomo, ¿no? Nitrato de plomo 2, ¿no? Él es el nitrato de plomo 2. Esa estructura. Y esto pertenece a una estructura de una sal oxisal. Entonces es una sal oxisal. A una solución de yoduro de sodio. Ah, yoduro de sodio. ¿Quién es el yoduro de sodio? Bueno, tenemos aquí al sodio, Na, unido al yodo, pues, ¿no? Esto es el yoduro de sodio y esto de acá vendría a ser una sal aloidea. A ella se le llama sal aloidea. Ella es una sal aloidea, ¿ya? Una sal aloidea. Y el diyoduro de plomo también es otra sal aloidea. Dice, se mencionan 2 sales oxisales. No, falso, hay una nada más. Falso. ¿El precipitado amarillo tiene por fórmula plomo yodo 2? No, el amarillo es yodo sodio nada más. Falso también. A ver. Es el de abajo, diyoduro de plomo, el amarillo. Sí, esto sí es verdadero. Ya, verdadero. Y finalmente dice, ¿el nombre sistemático de nitrato de plomo 2 es dinitrato de plomo? Sí, verdadero. FBB, la respuesta, la D de dado. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Y ahí está la clave de los propuestos. Ahí les dejo una encuesta docente para que me califiquen. Bueno, eso ha sido todo, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente semana. La semana número que sigue es la 7, pues, ¿no? Ya entramos a reacciones químicas. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.